habíamos terminado recién con el repaso, lo que entendí yo, que habíamos terminado como con el repaso y le había quedado la duda a la chica qué temas no entraban. Era lo último a resolver, ¿no? En realidad me parece que solo lo que quería saber era qué temas entraban. Sí. Bueno. Sí, pero no se me estaría conectando. Le mandaste la... Sí. Vos tenés ahí la dirección, ¿no? Ahí se lo mandé yo también por las dudas igual. Recién chequeé la grabación de recién y está todo ok. Así que tenía mi miedo durante la hora que iba grabando. Yo decía, si mirá si no lo graba o mirá si se escucha mal. Y no, está todo perfecto. Así que... Bueno, igual para lo que hay que escuchar. Bueno, pero para algo es la clase de repaso. No tendría mucho sentido grabarla y hacerla si no hay que escuchar nada. Sí, tenés razón. No desmerezcamos la tarea. Está muy bien. Bueno, no sé si ahí yo le volví a mandar a Sol, pero... Yo también. Por ahí también justo necesitó ir a tomar agua o algo así. Bueno, ya. Sí. Los que no recibí ninguna novedad son los 8 o 9 que les mandé el mail hace un rato. Pero nada. Después se subirá esto y utilizarán esto. Esto más lo otro que subamos. Sí. Sí, más lo que está en el blog, digamos, que ya dijimos varias veces que ayuda y sirve. Bueno, ¿estás grabando? Sí, pero lo puedo cortar. Puse para grabar porque es más fácil, porque hasta que se graba y todo, más fácil cortarlo que todo lo demás. Sí. Bueno, yo voy a dar respuesta a la pregunta que hizo Sole. Y lo que voy a decir es, una, ¿qué es el derecho procesal? Esto es, ¿cuáles son los temas de examen? Dos, las fuentes en el del derecho procesal. Sí, es un tema importante. Tres, la diferencia entre acción, jurisdicción y proceso. Y la diferencia entre pretensión, acción y demanda. Elemental, Watson. Los principios procesales. Quien no sepa eso, no venga. Bueno, sí, vengan, inténtenlo si quieren, nadie los va a echar. Pero ya saben que si no saben los principios procesales es very, very difficult. Segunda clase. En la segunda clase, si no me equivoco, vimos jurisdicción y competencia. Bueno, de esos temas, lo esencial, bueno, no es todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que suelen preguntar los profesores? Lo que nosotros solemos preguntar es, ¿cuáles son los caracteres de la competencia? Si les preguntan cuáles son los caracteres y no saben qué es improrrogable e indelegable, muy complicados están. Además de competencia, lo que hay que saber es cuáles son las excepciones a la regla de competencia. Esto es, qué es la conexidad, qué es el fuero de atracción. Y tres, cómo se plantean las cuestiones de competencia, declinatoria e inhibitoria. Básicamente, con eso andan bastante bien. Tres, si no me equivoco, la tercera clase debe haber sido la clase de juez. Y en la clase de juez tienen que saber cómo se los designa, cómo se los remueve, cuáles son los deberes, facultades, compatibilidades, incompatibilidades, mejor dicho, recusación y excusación. Y sobre todo, de juez, lo más importante, o lo que en general puede ser pregunta de examen, es recusación y excusación. Todo lo demás también, pero básicamente eso es casi como lo demás procesal, lo que más tiene que ver con el procedimiento. Cuarta clase, si no me equivoco, partes. Y de partes tendrían que saber capacidad para ser parte, capacidad procesal, cuáles son los modos de actuación de las partes, y lo verdaderamente complicado es
procesos con partes múltiples, que bueno, no llegamos a verlo, por lo cual es un tema en el cual, como ya dije antes, nosotros no entraríamos solitos, sino que iríamos invitados de la mano de ustedes o porque vamos muy arriba con la nota, ¿sí? En esos casos haríamos estas preguntas, pero solo en esos casos. Cuando estamos muy bien, o porque ustedes solos eligieron meterse ahí. Quinta clase, si no me equivoco, actos procesales. Y al hablar de actos procesales, hay un tema muy complejo que es el tema de la clasificación de los plazos. No es tan complejo, pero hay algunas clasificaciones que son bastante parecidas y distinguirlas bien es bastante raro. Pero básicamente la clase compleja de actos procesales es la que sigue de actos procesales, que son notificaciones. Ahí sí, quien no sabe notificaciones, ya está, no entendió nada, o sea, no sabe qué notificación, qué resoluciones se notifican, todas. ¿Cuál es el principio general en materia de notificaciones? ¿Cómo funciona la notificación por cédula? Si no saben eso y por relacionarlo con domicilio, están bastante complicados en el examen en general. Tema que sigue. Diligencias preliminares, si no me equivoco, y clasificación y estructura del proceso de conocimiento. Estructura del proceso de conocimiento es elemental. Lo que debieran saber de diligencias preliminares es su distinta clasificación, básicamente medidas preparatorias, medidas conservatorias o prueba anticipada. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre una y otra? Y no hay mucho más que eso. Ahora, la clase que sigue es la clase de demanda. Y en la clase de demanda... Perdón. Sí. Un segundito. En esa clase de diligencias preliminares y pruebas anticipadas está lo de mediación. Mediación dijimos que no, entonces. En principio, no. No es algo que nosotros vamos a empezar tomando, ¿sí? No es algo que vamos a tomar. Ahora, ¿es un tema de examen? Sí, está en el cronograma. ¿Puede ser tema de examen? Sí, pero nosotros no vamos a elegir eso en general porque no es un tema que nosotros hayamos abordado, ¿sí? De la misma manera, si ustedes eligen entrar con ese tema, perfecto. Y si la nota va muy hacia arriba, entonces debieran poder contestar una pregunta sobre mediación. ¿Sí? Esto es, un alumno que quiere obtener un 10, tiene que saber mediación, y sí, es fácil, creo yo, pero estoy equivocado, pero no conocer un instituto entero y pretender ser la estrella del curso es difícil. Coincidirás conmigo, Laureano, ¿no? Sí. Genio. Bien, en demanda, obviamente hay que saber los requisitos de la demanda y cuáles son los efectos de la demanda. Esto es, ¿qué efectos causa la interposición? ¿Qué efectos causa la notificación del traslado de la demanda? Y a título seguido, obviamente hay que saber cómo se notifica el traslado de la demanda. Esto es del aviso de ley del que hablamos hoy. Ahora, la clase que sigue es una clase clave, muy importante, y es quizás, junto con la audiencia preliminar, el megatema de este primer examen. Esto es, la vedette de este examen es contestación de demanda. Todos los alumnos que pasan por este primer examen son interrogados respecto de dos grandes temas: contestación de la demanda, audiencia preliminar. O sea, te estoy tirando el megatip. Esto es, tenés que saber que si venís a este examen, no podés venir sin saber contestación de la demanda y audiencia preliminar. Elemental saber contestación de la demanda. Elemental saber cuál es la carga que tiene el demandado respecto de los hechos y los documentos aportados por el actor. ¿Qué pasa si se incurre en silencio, respuesta evasiva o negativa meramente general? Esto es, yo incurro en eso, que es la contracara de la respuesta o la negativa circunstanciada y categórica. ¿Cuál es el efecto? Esto es, ¿qué quiere decir que el juez puede considerar esos hechos como ciertos? ¿Y qué quiere decir que el juez debe considerar los documentos que se le atribuyeron al demandado como auténticos y por recibidas las misivas o cartas? Mégate. Además hay que saber qué son las excepciones. Y una de las preguntas puede ser, ¿qué diferencia hay entre contestar la demanda y oponer excepciones? Se supone que uno pudiera diferenciarlo, ¿sí?
hay un video para eso. Además de Palacio, en su libro, no lo dice en el capítulo ni de excepciones, ni de la defensa, lo dice en el capítulo de la pretensión. En el capítulo de la pretensión hay un subcapítulo que se llama la oposición a la pretensión. Y ahí nuestro amigo, nuestro héroe de la cátedra, extinto ya por desgracia, explica cuál es la diferencia entre la excepción y la negación. Esto es cuáles son cómo se ejerce la oposición a la pretensión. Esto es cómo se ejerce la defensa. Además de eso, tienen que saber obviamente qué es la reconvención, poder distinguir bien las excepciones, básicamente conceptualizar cada una y saber qué es el allanamiento. Después de eso, lo que deben saber es bajo qué circunstancias se decreta la apertura a prueba y la fijación de la audiencia preliminar. ¿Cuáles son los dos requisitos que tienen que darse respecto de los hechos para que se pueda decretar la apertura a prueba y la fijación de la audiencia preliminar? Esto es, no se les ocurra venir al examen a decir que en la audiencia preliminar se decreta la apertura a prueba porque ahí sale cachetazo académico, ¿sí? Y vuelta. Esto es, la audiencia preliminar es una audiencia eminentemente probatoria. ¿Cómo se va a fijar la audiencia preliminar si no se decretó la apertura a prueba antes? Es ridículo, ¿sí? Decretar la apertura a prueba quiere decir que se va a producir prueba para demostrar los hechos. Entonces, ¿cómo se le ocurre a alguien que pueda recién en la audiencia preliminar, que es una audiencia básicamente de prueba, decretarse la apertura a prueba? Esto es, decidir que se va a producir prueba. Se tiene que haber hecho antes, ¿sí? Necesariamente se tiene que hacer antes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué se hace en la audiencia preliminar? Que es lo que vimos en la teatralización el otro día. Y audiencia confesional. Básicamente, y testimonial también vimos. Temas, ¿sí? Además de cada uno de los puntitos que andan dando vueltas por ahí, esos son los grandes temas de este examen. Y no se olviden que necesariamente a todos les van a hacer una o dos preguntas relativas a estos dos megatemas: contestación de demanda y audiencia preliminar. Así que están advertidos. Laureano, ¿ibas a decir algo? No. Ah, bueno, está bien. Estimada webmaster de la cátedra, de la comisión. En reemplazo de Maxi nomás. Si no es Maxi. En reemplazo de Maxi nomás, si no es Maxi el webmaster. No, Maxi no tiene nada que hacer ya. Ya se quedó sin trabajo, mira. Perdón, una consulta. ¿Y prueba testimonial? Perdón, Julia, ¿llegamos a dar prueba testimonial? Sí, es lo que quise decir. El lunes se habló vimos toda la clase de prueba testimonial. Yo les hice en el pizarrón un cuadro de los temas que se dieron el lunes como guía de los temas vistos, digamos, así como medio resumen para que tengan los puntos. Fantástico. Bueno, entonces prueba testimonial también, y cuando hablamos de prueba testimonial, una hermosa pregunta que nos gusta hacer a todos es: ¿cuáles son los deberes del testigo? Sí, hay que recordar que son tres, que es el deber de comparecer, declarar y de veracidad, ¿sí? Hay que explicar cada uno de esos, además de todo lo que tiene que ver con los testigos, que es un montón, es inabordable, es inagotable el tema, ¿sí? Pero una de las preguntas que en general nosotros solemos hacer es: ¿cuáles son los deberes del testigo? Paola hizo mucho hincapié en los supuestos de caducidad también. Pau. Sí. Bueno, artículo 432 es un supuesto elemental en los cuales se produce la caducidad de la prueba testimonial. Y hay otros más, además de ese, está en el supuesto de que se haya asumido la carga de hacerlo comparecer, y el supuesto de la prueba, la caducidad cuando la declaración testimonial se produce fuera de la sede del juzgado, esto es ante un juzgado distinto, cuando no se informa dentro del plazo de 5 días de notificado la fecha de la audiencia y la hora fijada por el juez del juzgado que está interviniendo en el oficio para diligenciar el pedido de la prueba testimonial fuera de la sede del juzgado. Es un supuesto raro, pero se puede dar. Julia, ¿algo más? No, me parece que es lo que vimos en clase, lo que estuvimos hablando, así que... Sí, fantástico. Laureano, si estamos... No. Bueno, es una lástima que Sole no nos acompañe, así que
hasta acá llegamos. Ahora sí puedo cortar la transmisión, ¿no, Julia? Sí. Vale. Antes se me escapó el dedo. Bueno, Laureano, muchas gracias por haber participado. No, por favor, gracias a usted. Julia, Kenia, la verdad, Gracias. Hasta luego. nos vemos. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego.